manos, Señor, y que nos estás moldeando. Ayúdanos a entender este proceso divino, Señor, sabiendo que tú lo que deseas para nosotros es el bien y que estemos cerca de ti, Señor, eternamente. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos hables, para que nos expliques, Señor, para que nos instruyas, para que nos des de tu virtud, Señor. En nombre de Jesús te bendecimos, damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar algo acerca del tema que pues yo le he puesto, no es consumado. Ese es algo que tenemos que entender, de que, digamos, Jesucristo dijo en la cruz, ¿verdad? Consumado es, terminando una faceta de su tarea. Entendemos de que eso. ¿Por qué digo que solo fue el fin de una faceta de su tarea cuando dijo consumado es? En primer lugar, ¿dónde lo dijo? En la cruz. Y ahí terminó su trabajo. No. Entonces era un final de un proceso. O sea, y nosotros al entender nosotros los procesos de Dios, o al entender cualquier proceso, es decir, no podemos terminar, digamos, o pretender no terminar un proceso e iniciar otro que va en la misma línea. No sé, es ilógico, pero nosotros lo hacemos así. Entonces el Señor terminó su proceso en la cruz, consumado es. Después Él descendió, en la cruz entendemos claramente que Él entregó su vida. Porque dijo, esto recibí del Padre, que puedo entregar mi vida y volverla a tomar. Entonces a Él no lo mataron, Él entregó su vida. Porque incluso estaban esperando quebrarle las piernas para que Él se asfixiara, porque el método de la cruz es la asfixia. Pero Él entregó su vida antes. Después de eso revisaron a los ladrones, les quebraron las piernas y cuando fueron con Él en medio, traían un misterio, ¿verdad? Ya está muerto. Y lo comprobaron con la lanza, ¿verdad? Del costado, que salió agua y sangre, que es figura de ahí, nació la iglesia, realmente. Entonces de ahí bajó al sepulcro. Y como Dios no pierde el tiempo, los únicos que perdemos el tiempo de una forma que no sé si algún día vamos a entender la dimensión del tiempo que hemos perdido, porque hemos perdido tanto tiempo que perdemos, ¿verdad? Hasta pensando cosas, pero sin fruto, pues. Ya no digamos, nosotros que estamos casi arrebatables, ya no digamos cosas malas, pues, pero compensando cosas que no dan fruto, que no son fértiles, que no son útiles, que ni siquiera son agradables a Dios, pero ahí perdemos tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, después de ahí, entonces, basado en esto, entonces el Señor Jesucristo en la tumba se levantó inmediatamente. Cerraron la tumba y se levantó inmediatamente. Y Él descendió por su propia voluntad al infierno. Del infierno pasó al lago de fuego. En el lago de fuego, la Biblia dice en Zacarías capítulo 3, verso 3, ¿verdad? ¿Quién es ese tizón arrebatado del infierno? ¿Va? Y era el sacerdote Yeshua. Entonces ahí sí lo levantó el Padre y el Espíritu Santo, porque ahí ya no podía levantarse él de su condición con la cual bajó. Entonces el Padre y el Espíritu Santo lo levantaron. Después lo volvieron, esa fue la resurrección. Oiga, un tipo de resurrección que nadie va a tener, porque la resurrección que nosotros vamos a tener, si es que partimos antes, va a ser de la tumba, no va a ser del lago de fuego. O sea, del lago de fuego del infierno nadie, jamás, nunca va a salir, nadie. Ahora, digamos, antes del juicio, y digamos, estando en la tierra, en el polvo, sí, ahí sí nos vamos a hacer, pero no por nuestra propia cuenta, sino por el poder de la resurrección de Jesucristo. Okay, entonces, esa parte es otras, digamos, partes del proceso final. Entonces, así nosotros tenemos procesos que debemos de ver, que tenemos y no hemos podido decir consumado es. Por ejemplo, le voy a poner muchos ejemplos para que lo entendamos y nosotros analicemos y lo veamos. Un ejemplo para que lo entendamos bien. Digamos, alguien que dice,
malas palabras. Alguien dice, tal vez no dice siempre, pero cuando se masca con el martillo del dedo se le sale una, ¿va? Espero que no ni así se le salga a usted, ¿va? Sino, Dios mío, dame fuerzas, vaya, yo no ser tan torpe, ¿va? Pero bueno, entonces en ese sentido, por ejemplo, algo que tiene que darle consumo es a su boca, a santificar su boca. Y es un proceso en el cual todos hemos tratado de comenzar. Tal vez no poniéndolo por escrito, pero o corríjame. Yo he tratado de corregir lo que yo hablo. La forma que hablo, con quién hablo. O sea, ¿qué digo? Yo trato de corregirme lo más posible cada vez que yo hablo, porque a veces me doy cuenta que no habla uno cosas que edifican. Entonces es como que ir corrigiendo el hablar de uno. Esa es una cosa que a decirle con su vez, para que realmente decirle, Señor, mira, pon carbón encendido en mi boca, en mi mente, en mi corazón, no, para que no hable, porque al poner carbón encendido en el corazón va a cambiar nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O nunca habrán pedido ustedes a Dios así, Señor, ya no quiero hablar cosas, o por ejemplo, ¿verdad? Hay un libro que creo que es de Barbara Walters. No, es ¿De quién? Meyer. No, esa abogada también. Sí. Bueno, también ella no está muy centrada en la doctrina de Joyce Meyer, ¿verdad? Pero ella es feminista totalmente. Ella, bueno, no vamos a hablar de... Pero digamos, ese libro se llama Mi Bocota, ¿va? Algo así se llama, Esa boca mía. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hablamos, dice, ay, ¿para qué abrir la boca? Me metí a un lío, ¿para qué? Nadie me mandó a abrir la boca. ¿Para qué nos ha pasado a todos a veces, va? A unos más que otros, pero entonces, esto es algo que nosotros tenemos que reconocer que debemos de darle un consumado a eso. Ahora lo pongo un poquito más profundo, en pensamientos, cosas que nunca decimos, pero que pensamos. Incluso puede ser que hay alguien que no nos agrade tanto. Yo no lo quiero poner así tan real como alguien que nos cae mal, pero alguien que no nos agrada. Yo creo que todos tenemos a alguien como que... Aquí sale 3 en 1 para no hacer esa cosa, pero porque no nos agrada. Todos tenemos a alguien que no nos agrada un poquito, ¿va? Ya sea familia, o ya sean conocidos, o a gente que por su forma de ser no es agradable, ¿va? Hay gente que cuando llega quiere dominar el ambiente, alzando la voz y yo, aquí estoy yo, ¿verdad? Esa gente no agrada. Pero entonces, ese es un pensamiento que uno dice, este me cae mal, ¿para qué vino este? Va? Eso nosotros recordemos que no tenemos que dejar que nada ni nadie nos contamine y nos separe de la voluntad de Dios de hacernos perfectos. Porque el perfecto nos perfecciona. Y va a llegar un día en que vamos a ser perfeccionados. ¿Cita bíblica eso? Pablo, digamos, cuando dice que ya cumplió la carrera. Sí, o sea, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de vida eterna a todos los que aman su venida. Entonces, pero entonces terminar la carrera. Entonces, ahí va un punto. ¿Qué carrera? Todas las carreras de todas las áreas de nuestra alma. Y se podría decir ese versículo que dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí dice. Mira, no aplica en una forma como de acción, pero sí de esperanza. Porque ¿de qué sirve que, sí, Dios me va a perfeccionar? Pues si yo no hago nada, no lo va a hacer. Entonces, el que yo quería que ustedes se recordaran era Filipenses, capítulo 1, verso 6, es famosísimo. No sé si no es famoso, o sea, pero para mí sí, pero mire, ves. Dice, estando convencido de esto. Ahora, pongamos un break ahí. ¿Cómo se convence uno de algo? Aquí hay una silla de ahorita. ¿Pasa eso? Solo cuidado con los cables ahí, ¿no? Va, que tú eres ágil. Sí. Pues sí, ¿cómo se convence uno de algo? Usemos la lógica. ¿Cómo se convence uno de algo? Probándolo. Probando y probando y probando. Yo estoy convencido de que mi carro arranca. Lo apagué, lo encendí, esperé un rato, otra vez, unas 4, 5, ok, estoy convencido que arranca. Ok, entonces él quiere decir que él lo estuvo
estuvo analizando, estuvo pensando en esto y quedó convencido. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que convencer a nuestro espíritu de esto. Estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra. Ese es el primer punto, oiga. Reconocer y estar convencido que Dios con nosotros ya comenzó una buena obra. No es que la vaya a comenzar, no es que esté pensando en comenzarla, Él ya la comenzó en nosotros. Eso, hermano, sería, por ejemplo, sería una felicidad para nosotros constante saber que fuimos, digamos, en Estados Unidos usan algo que se llama draft, que es para escoger a los jugadores nuevos. O sea, los miran y los escogen de cuando salen de la universidad para meterlos a las ligas profesionales. Entonces, nosotros fuimos clasificados en el draft, fuimos escogidos por Dios. Otros, pero ¿por qué fuimos escogidos por Dios? Bueno, ahora, ¿usted te cree salvo, imperdible, perdido, insalvable o tentativo, optativo? Optativo. Sí. La mayoría son optativos. Entonces, pero siendo optativos, en su misericordia Dios nos escogió. Ok, ahora, si nos escogió, entonces comenzó una buena obra. Entonces hay que cuidar esa buena obra. Hay que cuidar lo que Dios comenzó a hacer en nosotros. Él nos comenzó a separar de la transgresión, del pecado, de la iniquidad. Nos comenzó a separar, hermano, a ponernos incómodos en nuestro espíritu ante la tentación. Porque antes, la tentación que producía. Pecado. No, pero en la gente. Gozo, felicidad. Sí, gozo. Sí, placer. Ay, qué rica esa tentación. Aleluya. No, ahí no decía que aleluya todavía va. Pero cuando entonces comenzó la obra de Dios en nosotros, y nosotros entendimos que Dios había comenzado una obra, la tentación la reprendemos, peleamos con ella, luchamos contra ella. Ahora, si no lo hace, entonces yo creo que me va a saludar el anticristo, hermano, ¿va? Porque la tentación hay que atacarla. No hay que decir, no, la tentacióncita ahorita no es tanta la huida, hermano. Sino que lo diga todos los de los que pecaron, principalmente David. Bueno, dice, la perfeccionará. ¿Qué va a perfeccionar la obra? O sea, ¿qué va a perfeccionar el Señor? La obra. ¿Y qué obra? En nosotros, ok. Hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender eso. Él nos pone el camino, se lo pongo así, en base a que Dios nos da opciones siempre. Dios no es un Dios autoritario con nuestras decisiones, Él nos dio libre de Dios. La Biblia dice, pongo delante de vosotros el camino de la vida y la muerte. El camino angosto y el ancho. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Pero a nosotros dice aquí, les pongo delante de ustedes el arrebatamiento o la tribulación, que yo mi obra la termino. Pero les doy la opción a que ustedes puedan decir, el consumado es cuando nosotros veamos al Señor en las nubes. Ese es el consumado es de un proceso que después va a venir las bodas del Cordero y después el milenio y después el reino eterno. Pero lo que tenemos que buscar es lograr decir consumado es. O sea, porque peleamos y peleamos nuestra carrera contra el pecado. No nos alcanzó el pecado. No nos alcanzó la transgresión, no nos alcanzó, hermano, cosas que parecieran tan sencillas, pero que nos alejan de la unción de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Cantares, ¿verdad? Cazadme a las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas hacen arder bosques enormes, viñas enormes. Quiere decir que ¿cuál sería una zorra pequeña? Ya para nuestro. Pleito, un orgullo. Eso es letal, pero no pareciera que fuera tanto, porque no hemos entendido la obra de perfeccionamiento para que podamos decir consumado es. O sea, para que haya un lío, ¿cuánto se necesita? Dos o más. Pero uno mismo se hace el lío. Uno mismo. Y vamos a leer una cita para que nos recordemos que a veces los lieros somos nosotros. Vamos a ver. Está en Eclesiastés 7:29. También ese es otro famosísimo, ¿va?
Esto lo hemos visto, pero quisiera verlo, digamos, Más amargo que la muerte. ¿cómo? Eso pues he visto más amargo que la muerte. No, pero quiero buscar la nueva traducción viviente. Dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente, Eclesiastés 7:29. Oiga, entonces y lo mismo, ¿verdad? Allá convencido, o sea, lo probó, que Dios comenzó una obra en mí. Cuando, mire, les hago una pregunta ahorita. Ustedes se atreverían a decirle, Señor, todo aquello que yo comience y que no esté dentro de tu voluntad, aunque yo crea que sí, que fracase. Todo. Todo aquello que quede. O sea, que yo comience y que no esté con tu agrado, con tu bendición, con tu beneplácito, con tu voluntad, que fracase, aunque yo crea que está bien y aunque no sea malo. O sea, ay, va a comprar un carro, bueno, ¿tienes dinero? Sí. Va a comprar, pero no era la voluntad de Dios. Porque tal vez quería ser el Señor que no ayudas a los pobres. Y podías esperarte un mes, un año para comprar. O a alguien. Entonces, que ¿te atrevería a decir eso, no? Que fracase en todo, Señor, que ni siquiera pueda hablar cuando yo no testifique, que me quede mudo un mes a la gran. Ah, no, tampoco, ¿ah? Mejor no, y usted, ¿verdad? Pero, entendamos, lo que nosotros comencemos y no va de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca vamos a poder decirle con su suaves, nunca. Y aunque aparezcan cosas buenas, Un ejemplo, dígame un ejemplo. Una cosa que parezca buena. Parezca buena, pero Dios no está en eso. Y pareciera sutil, pareciera que está del agrado de Dios. Alguien que se vaya a predicar a otro país y deje a su familia. Sí, incluso no solo a predicar. O sea, yo conocí un rutero. ¿Sabes qué es rutero? Un vendedor que estaba bien contento porque se tenía que ir 3 meses fuera de su casa. A los 3 meses regresaba con su familia. Ah, pero le hablo toda la semana. Pues, y vaya que no te contestó alguien más, le dije, va. Porque eso es trabajo. Era para la familia, pero no está en la voluntad de Dios. Si Dios hizo familias es para que estén juntas, para que estén unidas. Eso sí, mire, por eso la Biblia, el principio, lo que Dios unió no lo separa el hombre, no se refiere, aunque por supuesto que sí lo hace, exclusivamente a un matrimonio, sino a las familias. Entonces eso no aplica. Yo creo que no aplica y sí he encontrado eso, de que a veces trabajos hacen perder a matrimonios. Muchos casos. Ok, si me Una da... sociedad, en un trabajo, una sociedad con alguien que no, aunque pareciera que sí, pero no es la voluntad de Dios. Cabal, eso hablamos el miércoles pasado, pero como no vinieron. No, de eso hablamos y pues tampoco hubo transmisión, ¿verdad? Bueno, alguien Porque que... sí me ha gustado. No, sí, pero no, ese no fueron fallas técnicas. No sabemos cuándo se fue Cuba. Fueron causas técnicas y rudas. Pero denle un brief de lo que hablamos cabal de ese punto ayer. Bendita vez. Que la niña aplicada. No es bullying, eso es una... ¿Cómo dijiste? Que no es bullying. No, ese es, pues miren, ya vieron, yo sí pongo a punto. Y es reconocer que mira, si pues, Mátele, ve. Rapidito, o sea, de cuando que hablamos, hombre. ¿Va a ser? Se refiere, por ejemplo, de que no hay que hacer sociedad con personas que no son cristianas, ¿verdad? Porque no hay igual, entonces, si uno persiste en una sociedad, probablemente va a terminar mal porque no está en la voluntad del Señor de eso, ¿verdad? Con los que nos asociamos nos llevan a donde ellos están. Entonces, si alguien no está con Dios, tarde o temprano vamos a caer en lo que ellos están. Y van a haber líos. Por ejemplo, hagamos convivio para Navidad, mira, y traigamos no sé cuáles ahora me corregirá Oscarito, la gran familia. ¿Existía uno que se llamaba así o no? Habíamos así, pero no ya. Pero, bueno, o sea, que traigan un conjunto musical y que mira, que haya licor y del mejor.
Entonces ahí va a haber lío. No, pero es de la empresa, no sos, vos sos cristiano, la empresa es cristiano. Entonces va a haber problemas tarde o temprano. Gracias. Ok, ahora miren, pues. Entonces, creo, sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. O sea, nos creó para ser buenos. 729. O sea, para ser buenos y hacer cosas buenas. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Esa es la nueva traducción viviente. O sea, uno mismo es el que... O sea, Dios le dio un trabajo a uno, pero uno lo puede hacer descendente. Por ejemplo, alguien que en una empresa le suban a todo sueldo. No, aquel, no, ¿por qué no? Aquel es cristiano, entonces ni alega, ese no le suban sueldo. Ahí, ¿qué está mal? ¿Debería de hablar o no? Sí, pero va a hablar, mire, cuando alguien, yo les decía, cuando siempre que te pida aumento a alguien, que hable tanto como sea bueno en su trabajo. Uno que es gacho, no hay, me voy, qué buenísimo que te vas, ¿va? Si trabaja, hable por uno. Sí, que aquí la virtud tiene que hablar por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender de encontrar cosas que dejamos a medias. Por ejemplo, lo que le pasa a todos los cristianos, a ustedes depende de que no, pero aparte de ustedes, a todos, ¿va? Agarran épocas que hoy voy a orar y comienzan a orar todos los días conmigo. Después pasa algo y dejan de orar. Y después, de la que añoré, ¿va? O sea, ¿por qué? Porque no han cuidado esa obra. Cuando Dios viene en nosotros, Él nos habilita para toda buena obra. Nos hace aptos para toda buena obra por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces le pongo otro ejemplo. Ese está claro, pero le pongo otro. Había un hermano que estaba ahí en la iglesia y él danzaba, se pasaba adelante. Y está bien o está mal. Está re bien, pero un día dejó de hacerlo. Te llamaba la atención porque siempre pasaba. Entonces, mira, ¿qué te pasó? A mí la verdad que me di cuenta que los hermanos lo miran a uno. ¿Está bien o está mal? Si caso danza para ellos. Siempre tiene que haber un recato, ¿va? Tiene que haber límites, ¿va? Pero me acuerdo una vez estábamos en una actividad hace años. Y un hermano de naranja está, pero con todo, y se quita la camisa, además se creó futbolista, ¿va? Se quita la camisa. No, ese fue otro, así se quitó. Entonces dije, decirle a este cuate que se ponga la camisa ahorita, aunque se vaya. Y estaba, vos dices que te quites la camisa, no, porque David danzaba y no le importaba que lo mirara así, pues no danzó en el acto y estaba afuera. Vos estás en el acto aquí, para afuera. Entonces, porque esa es no entendió un límite de lo bueno y lo malo. Como una mujer esté dando vueltas y se le sube la falda y todos, qué unción siento. No, hombre. Todo tiene un límite. Siempre y cuando el límite es que no afecte a nadie. A nadie. La libertad, nada. La libertad es que no afecta a nadie. ¿Verdad? O aquellos temas que sean para atrás y miren que él los agarra, ¿va? Y si no hay, no se tiran. Aquel que danzaba como boxeador. Ese también era otro caso, ¿va? Miren, pues. Bueno, pero a estas alturas de la plática, ya encontraron un par de cosas que no han sido perfeccionadas o dominadas, o por lo menos que son manejables. Porque hay un punto que uno no es perfecto todavía, pero sí puede manejar. O sea, puede manejar la situación que antes no podía manejar. Por ejemplo, alguien cuando había un problema gritaba, se ponía. Ahora siempre se enoja, pero ya no grita. O sea, va en un proceso. Tiene ascenso, no descenso. Exactamente. No es de que de un día para otro, aleluya, todo. No. Es que tiene que ser ascendente nuestra forma para que se cumpla la palabra que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora,
que va de aumento a aumento hasta que esté perfecto. O sea, si usted se pone a ver, pone un palito ahí como un reloj de sol y se pone a verlo, usted mira cuando se mueve. Casi no se mira. No se mira. Solo que dejes y pones una rayita y te das cuenta que ya se movió al rato. Tendrías que estar como 10 horas ahí. No, por lo menos unas 4 horas así. Perdiendo el tiempo, pero entonces no se ve. ¿Por qué? Porque nuestro cambio no se va a ver de un día para otro, pero sí va a comenzar, va a habilitar la buena obra que comenzó Dios en nosotros. Dios comenzó una buena obra, yo tengo que seguirla. Dios la comenzó, por eso podemos orar, por eso podemos alabar, por eso podemos, hermano, aguantar las aflicciones, ¿por qué? Porque Él nos habilitó para aguantar y nos lo advirtió. Digo, vosotros en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero yo os libraré de todas. Pero la aflicción tiene que venir. Y hay bueno, hay muchos versos, pero también está aquel que dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, o sea, hay que pasarlas. Cuando pases por el fuego no te quemará. O sea, hay que pasar. Pero esas aguas lo que hacen es quitarnos la carne, así como el diluvio quitó la carne de pecado que había antes. Y el fuego es igual, la purificación, ¿verdad? Entendiendo que Él comenzó la obra. Una obra es hacer, mire, por ejemplo, usted le dice una obra, imagínese una obra, así físicamente, ¿cómo que sería? Una construcción. Sí, una construcción. Pero todo comenzó. Planeando. Los cimientos. No, todo comenzó. Una idea. Con una idea, se plasmó en un plano, se trasladó después a una maqueta y después comenzó. Así fuimos nosotros. Dios nos pensó, Dios nos diseñó, pero los constructores somos nosotros. Pero tenemos el plan. Tenemos, no hombre, si el Señor me puso, por ejemplo, para llevar la palabra a los míos, porque soy el único convertido en mi casa. Esa es parte de tu diseño. Pero se puede uno, digamos, usar para lo cual fue creado. Por eso el apóstol Pablo decía que logre alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Pues la gente ni siquiera no sabe, no está hablando de la salvación solamente, no sabe para qué fue alcanzado. Por ejemplo, María, ¿para qué fue alcanzada María? Para hacer un vientre prestado para el Señor Jesús, ¿verdad? La grandeza de ella fue eso, reconocer, y ella nunca dijo, decime madre o ni adorame, nada, eso es antibíblico totalmente, ¿verdad? Pero entonces, veamos qué cosas son. Por ejemplo, puede ser un matrimonio, ¿verdad? Que ya no pelean. Ahí puede ser consumado ese matrimonio. No, un matrimonio, ¿para qué fue hecho? Para que sea bueno. Dios a Adán solo, no es bueno que el hombre esté solo. Le dé a alguien que lo ayude. Entonces, un matrimonio tiene que ser una ayuda mutua. El hombre ayuda a la mujer ayuda al hombre. Pero viene el diablo y desvirtúa eso. La mujer la mete, la encasilla, la cataloga, la etiqueta como un satisfactor sexual, alguien que le haga la comida, que le haga el oficio. Y eso no es para una esposa, no es para eso. Un hombre que le diga a su mujer, yo te quiero en la cocina, te quiero en la casa. Ese hombre hay que liberarlo. Hay que liberarlo, ¿verdad? Yo en general, por ejemplo, hasta un hermano, no es hermano, creo yo, pero vi un hombre millonario, que él decía que una vez estaba en su casa y vio a la esposa recogiendo los platos del desayuno, ¿va? ¿Está bien o está mal? Pero para él no, y te voy a explicar el concepto. Dijo, mi mujer es tan valiosa porque ella estudió y tiene experiencia. ¿Cuánto ganaría ella para ella y para la casa si en lugar de coger el plato estuviera una empresa dirigiéndola? Le dijo, mira, mañana contrato a 2, no te quiero acá, consigue trabajo y yo te voy a ayudar. Y ella, ¿cómo se sintió ella? Valorada, útil. En cambio, un hombre cuando la mujer solo le da comida y hasta abrir la boca, papadito, a la... Y las hay, la verdad. Sí, hombre, mira, pues, es que, pero mira, pues, es por eso que esa idea se ha metido en un matrimonio, se ha metido en la familia, en la sociedad, pero lo peor es la mujer que lo acepta como tal.
La mujer tiene la capacidad de ayudar en todo, en todo. Pues ella dice, no, yo, la verdad que yo no estudié, ¿y qué importa que no haya estudiado? Puede ayudar, tiene cerebro, tiene las mismas neuronas que otra mujer, hay que usarlas también, ¿va? Hay que prepararse, hay que estudiar, no hay que quedarse con lo que uno sabe, ¿verdad? Y no estoy estudiando de estudiar en un lugar, de estudiarse, prepararse para ser útil en algo, ¿verdad? ¿O no? Sí, o sea, el hombre es la cabeza, pero no tiene que, digamos, no tiene que dejar de entender que él no puede solo y no es agradable a Dios que esté solo. No. Bueno, entonces, vamos ya. Va, solo para platicar un poquito. Un par de cosas que no le han dicho todavía, que no pueden decir todavía consumado eso. Pero hablen, hombre. Hablen, que tanta pensadera hagan ustedes. ¿Cómo? No, usted pues. Ejemplo. Algo etéreo. La paciencia. O sea, que sea muy impaciente y tú vas a llegar, que le pidas Señor, entonces va llegando la paciencia poco a poco, entonces después vas a tolerar ciertas situaciones. Okay, buen punto, ok. La paciencia, por ejemplo. La Biblia dice, vosotros tenéis necesidad de paciencia, dice la Biblia. Ok, pero la paciencia, la falta de paciencia no se manifiesta solo en alguien que es impaciente, sino en alguien que abandona, porque no tuvo paciencia en esperar el proceso de aprendizaje y desarrollarlo. O sea, ¿entienden ese punto? O sea, la gente, no, ya me voy, alguien es impaciente. Pero alguien que dice, mira, ya no oremos, ya no, mañana estoy muy cansado. Entonces, ese no tuvo paciencia de perseverar en la oración, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo? Pacientemente esperé a Jehová y él, o sea, requiere... Sí, o sea, si no, ese Salmo, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me libró. Ok. Quiere decir que Dios no nos ha oído y nos ha librado porque nosotros no hemos tenido paciencia para esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? O no entender que nosotros no estamos haciendo lo que nos toca hacer también. No como el ejemplo de Daniel, ¿va? Que cuando llegaba y el Señor el primer día escuchó tu oración, pero no, como estuvieron peleando los reyes de Persia, entonces... Sí, va, y Daniel siguió orando. Sí. ¿Cuántos días oró? ¿Cuándo? 21 días. ¿Para cuánto es? 7 por 3. 21. 7, número de perfección. Y 3, espíritu en mi cuerpo. Entonces tenemos que hacer por ejemplo, una perseverancia en el espíritu, en el alma. ¿Cuál es la que más se retrae? El alma, entonces el alma se hace cómplice con el cuerpo. Ay, cansado, si todo el día sube arriba para abajo. Peor es el tráfico, ay, no, Dios sabe mi corazón, dice unos lágrimas. Y el espíritu tratando, no, hombre, ya falta poco para que escuches al Señor, ¿verdad? Sí, Maquito. Y cuando se le olvida a uno, por ejemplo, puedo empezar el nacimiento de Juan el Bautista, digamos, que a los padres se les dijo que pidió un hijo, ¿verdad? Pero que se le había hasta olvidado. Entonces, Sí. Por el tiempo que había pasado. Sí, bueno, hay gente que, digamos, dice, Señor, por ejemplo, Señor, yo quisiera dirigir la iglesia. Yo quisiera dirigir, o quisiera predicar, o quisiera tocar un instrumento, se lo pide, y se lo pide, después se lo deja pedir. Y un día hay una oportunidad y se viola porque que se lo había pedido a Dios y quiere una promesa y no la aprovecha. Entonces, ¿la culpa quién es? Nuestra. Si la culpa siempre va a ser nuestra, Dios nunca va a tener la culpa, ¿va? Pero entonces, ok, ahora, mire, si uno fuera más inteligente, si uno fuera más sabio, hablando de este punto que decías vos, la paciencia. Mire, si eso nadie lo hace, te lo digo solo tal vez para no ser Pilato ni fariseo, pero me lavo las manos, ¿va? Pero usted sabe cuándo fue el usted que perdió la paciencia. Va, hay que analizar cómo se perdió la paciencia. Es que lo que pasa es que salí tarde, entonces iba bien bravo. Pero salí antes. Es que lo que pasa es que me acosté tarde. Okay. ¿Y qué se hace más temprano? Entonces, analizar por qué. Y siempre va a ser que nosotros no hacemos las cosas como deben de ser.
no lo hacemos bien. Si nosotros analizamos, digamos, nuestra alma, porque nos enojamos, porque a veces dejamos de orar. Ay, sí se me olvidó orar. Y peor, bravo, no quiero orar, entonces mejor me duermo. Oh, Lord. Entonces, no entendemos eso. Si alguien está bien bravo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dormirse o tiene que orar? Pero, ¿qué oración? ¿La que tenía que hacer? Otra. Sí, Señor, perdóname, Señor, soy un mulo sin entendimiento, dice la Biblia. No solo un mulo, sino sin entendimiento. Eso dice la Biblia, no estoy diciéndole a nadie, eso dice la Biblia. Pero miren, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? La buena noticia, que a nosotros se nos pueden olvidar las cosas, pero a Dios no. Y Dios persevera en nosotros. Dios cada día dice, no he terminado, ahí estoy con Él. Hoy me va a pedir, lo voy a oír, lo voy a ayudar, aunque no me sienta pero yo estoy con Él, ¿verdad? Porque a Dios no es de sentirlo siempre, sino es de creer la palabra, que dijo, yo estaré con vosotros todos los días, a través del mundo. Entonces cuando hay vientos así que huracanados, Señor, yo no te siento para nada, pero yo creo lo que está escrito, Señor, que tú estás conmigo porque tú lo prometiste, Señor. Lo que te pido es que no me dejes que falle mi fe, no dejes que descienda mi fe, Señor. Ayúdame a creer, Padre, ayúdame a mi incredulidad. Entonces la oración se refiere o se gira o se torna a recuperar la fe en la palabra, ¿verdad? Entonces ahí ya se van, bueno, ¿dónde están los aguijones, ¿verdad? Y a darle para adelante. Mire pues, ¿estamos ahí? Salmo 1, verso 3. Nueva versión española. Veamos esto. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Cuanto emprende, tiene buen fin. Ok, hablamos de cosas que no le hemos podido decir consumado es. Que son muchas. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, con quién nos juntamos, a dónde vamos, cómo incluso gastamos nuestro dinero, cómo nosotros nos dejamos influenciar por los demás. Todas esas son cosas que tenemos que decir consumado. Señor, mira esta obra, ya salí de esta. ¿Cuál toca? Porque siempre el perfeccionamiento va a terminar hasta que seamos arrebatados. O hasta que partamos y nos van a ajustar en la tribulación, ¿verdad? Para nosotros no, ¿verdad? Otros sí. Ok, ahora, esa es una fase. Ahora, aquí viene otra parte importante, que es lo que yo comience a hacer, tiene que tener un consumado es. La primera fase es lo que yo he comenzado y no he terminado nunca. Otra es lo que yo tengo que comenzar a hacer. Son cosas nuevas. Cuanto emprende, tiene buen fin. ¿Sí soy claro al explicarme en la diferencia de las dos facetas? Sí. Va a tener un buen fin, pero tiene que empezar. Sí, pero en las dos facetas. Sí, la primera es que lo empecé y no lo he terminado. Y la segunda es las cosas que tengo que empezar a hacer. Exacto. Pero miren, la mayoría de gente no administra su alma. O sea, a veces dice, bueno, llegó fin de mes, se me pagaron, gracias a Dios, ya hace su lista, tengo que pagar lo primero, el cable, porque si no, no miro la academia. Y encima, gacho, va. Y apunta todo, va. ¿Está bien o está mal? Eso lo voy a apuntar desde el año pasado, solo revisar las variaciones. Si cada mes tiene que ver qué paga, no sabe qué paga, no tiene ni que ver. Va, esa es una cosa. Pero está bien hacerlo. Va, como lo haga así, como debe mejorarlo, pero como lo haga, pues está regular. Pero nuestra alma. O sea, ¿cómo pasé? La verdad que me pasé tan bravo, iba. O tan brava por la mayoría que iba, tan brava que me pasó. Y lo peor que ni sé por qué. Sentémonos, analicemos, derramemos nuestra alma delante del Señor, porque
yo soy inconforme por algo, pero no sé qué es, Señor. Ayúdame. Hay gente que se levanta un día, pero sin ganas ni que ni. Ay, ojalá que no salga el sol hoy. A la gran. Esto hasta Juan Gabriel decía, no, pero no, yo te digo que, o sea, que nublado el día, va. Porque así hace juego con mi alma nublada, oye, va. Pero entonces debemos de ver nosotros analizar. Y la que tiene a veces más problemas es la mujer, porque es más almática, pues, es más frágil. El hombre, nosotros somos frágiles también, porque dice que es más frágil, ¿va? Pero el que llega a ser sobrio, a entender la sabiduría de Dios, ok, estoy pasando por esto, y ok, Señor, ayúdame. Ya sé qué tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo, te pido ayuda. Lee la palabra, sí está, pues, bien. Tengo que entender que soy un árbol plantado. Ese fue el que en nosotros inició la buena obra de perfeccionamiento, ¿verdad? Y ahora, bueno, estamos ahí, ¿verdad? Ahora, mire, pues, ¿qué tocaría emprender? Aquí dice emprender, ¿verdad? No, aquella famosa tríada de los emprendedores y todo eso, pero los startups, pero digamos, ¿solo no es? Bueno, porque a veces se echan dos, entonces, para no decir dos, ¿va? ¿Cómo que sería emprender? No me quisieron decir, digamos, que no podían decir ustedes consumidores, aunque yo les decía a todos, les decía unos par de cositas ahí. Ahora, si lo ponemos para cosas nuevas que hay que emprender, que no han sido iniciadas por temores, o por fracasos anteriores, o por falta de fe. Entonces, ¿qué cosas te gustaría comenzar sin tomar en cuenta el miedo que te da fracasar, o el miedo que te da que se burlen de ti a uno de tu familia, o el miedo que te da comenzar algo y que nadie te ayude, pues? O comenzar algo, no, ya probé 2 veces. Yo me recuerdo que una vez fui a un centro comercial y había unos helados que le decían... Fritos. Helados fritos. ¿Lo están probando una vez, no? ¿Sí lo quieres probar? ¿Les gustaron? Bueno. Lo que pasa es que eran helados fritos porque se ponían en una plancha caliente. Entonces se echaba hielo. ¿Nunca probaste heladito de esos? No. Como una espátula. Sí. Ya no lo vas a poder probar, Fat. ¿Por qué? Te friego. No, ya se derritieron todos. No, quebraron. En Arboreto todavía hay. Todavía hay. Sí, En pero ya no. Arboreto todavía no vas a decir hay. Sí. Pero ya no con el mismo chico. Mira, pues, lo que pasa es que esas eran franquicias. Pa. Entonces yo cuando vi, probémoslo, ¿va? Entonces comencé a hablar. Yo siempre entrevisto a la gente, ¿va? Y mire, ¿y esto dónde salió? Mire, la verdad que la idea no es de aquí, es mexicana. Y ahí ponían un video cómo lo hacían, era mexicana. Entonces yo saqué la franquicia, ¿va? Pero mire, yo le pido a Dios que me vaya bien usted. He probado 6 cosas, hot dog. Probé vender naranjas, probé vender fruta, probé vender hasta chicharrón en líquido, chicharrón líquido. Alaga. Es para los de la iglesia que les gusta. Ya lo quiere masticado. No, me qué rico va a hacer esa cosa. Mira, ves. Una onza, lo creo. Ok, había probado de todo. Era su 6º emprendimiento. Entonces el punto era, ¿verdad? Que él estaba como que con miedo de volver a fracasar otra vez. Por eso fracasó, por el miedo y ya después de 6 meses, yo creo que había que hacer más números. Había que estudiar un centro comercial donde ese fui, que ese no llega gente. No, pues no le voy a decir nombres, pero no llega gente. Todo silencio, entonces ahí. O sea, todo es de hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Ok, emprender. ¿Qué quisieran emprender? Sin compromiso, va, digan, no. Y yo les voy a decir, mira, ¿y qué pasó acá? O solo por hablar, a la ciudad. No solo de negocios, de lo que sea. Bueno, yo me propongo aprenderme los 66 libros de la Biblia. ¿Y qué te impide? Pero no, o sea, mira, andaremos de caso, mira, pues,
Fíjate que sí, hay cosas que te impiden, pero no te das cuenta que, o no crees que te lo están impidiendo, pero sí porque hasta el momento lo han impedido. Una es que puede ser que no tenés tiempo, porque no le has apartado tiempo, no le has dedicado tiempo. Mira, pues, digamos, cuando uno hace, en una empresa se hacen asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, a publicidad metámosle 20.000, ok, esa es la asignación. En el caso de la administración del alma, hay que asignarle tiempo. De 7 a 8 de la noche, todos los días, aprenderme de 5 en 5. Eso se llama aprendizaje por chunk, por partes. Pentateuco. Después le agregas 5. Después 5, después regresas. Nada te impide. Yo creo que sí, normalmente te lo puedes aprender en 1 hora. Ah, los hombres, dice usted. Sí. Pensé que los 66 libros. Ah, no. Mira, pues. Pero si no te... Sí, es la lista. ¿Sí te la sabes? Más o menos, pero pues. Pero mira, había un hombre que se llamaba Jack Van Impe. Ese le decían The Walking Bible. Ese sí sabía toda la Biblia. Todas las teorías. Pero lo malo es que, bueno, la doctrina, ¿verdad? Pero el punto es que también no es de saberse realmente toda la Biblia. Pero sí conocer, tener el criterio doctrinal. No, eso no está en la Biblia. ¿Eso dónde está? Ah, no, eso no está ahí. O sí está, ¿verdad? Porque si no hay gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Según dice San Malaquías, a la gran encima, ¿verdad? Y te aseguran que ahí está. Entonces, Pues pensaría de leer la Biblia, pero también con un propósito, porque solo por leerla por saber. sí, mira, hay mucha gente que lee la Biblia del 1 de enero y la termina en diciembre. Pero como que... ¿Sí no aprendió? Ya me leí la Biblia, no, la cosa es entenderla, más que mira, es como las leyes. Las leyes, mira, los abogados no se las saben. Yo he comprobado, muchos abogados no se saben todas las leyes, o por dónde están. Pero, no, eso está en el código, mira, eso está, creo que en el artículo de sociedades, pero no se sabe en el artículo exacto, pero saben por dónde está. Entonces, nosotros tenemos que saber por dónde está la Biblia. Yo te digo, bueno, cuando le habló Dios la primera vez a Josué, ¿dónde fue? ¿Dónde creen ustedes que fue? Una batalla. No, pero ¿en qué libro? Ah, la primera, ¿cuál es esto? Cuando estaba, como dice, En Josué. Nexo. En Josué. Le digo, mira que te mando, que te esfuerces, así como estaré contigo. Porque, o sea, ahí también hay loquiquita, va. No, fíjese que en Hechos está. No, pero digo, va. Pero un ejemplo que les puse, pero todos podemos emprender algo, va. O sea, espiritualmente, o sea, recuerden, somos tripartitos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, espíritu, alma y cuerpo. El primero que es para el espíritu. Hoy tengo que hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas o hablo en lenguas. En este momento yo tengo que profetizar. Ya me cansé que nunca profetizo y yo quiero. ¿Qué te impide profetizar, va? Yo quisiera que todos profetizaran, dijo el apóstol Pablo, va. Pero si no se tiene porque no se quiere, va. Pero entonces, ¿por qué? Porque da miedo. Entonces, el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? 20. ¿Mirás ahí quién está, verdad? Sí. Saluda. Pedro Rodríguez, Evelyn Ramos, Martita Soto, Elda Leticia González, Alan Dubón, Carlos Romero, Cristian Ortiz, Inés Domínguez, Betty López, Sánchez. Ok, bendiciones de los hermanos. Ok, tiene una cosa, miren, basado en el principio que Dios llama a las cosas que no son como que fueran, lo que emprendamos, veámoslo como que fue. En base a esto, cuanto emprende, tiene buen fin. Ahora, ¿cómo hacemos para que tenga buen fin? Ustedes cuando la palabra árbol, ¿qué les dice la palabra árbol? Firmeza. Firmeza. Fruto hay un montón de árboles que no son frutales. Pero el árbol, firmeza, un arbolón ahí es para dar sombra, para coger. Y las raizonas y todo. O sea, entonces nosotros tenemos que ser de raíces profundas en Dios. Con una raíz profunda en Dios vamos a poder tener la inteligencia y el conocimiento, sabiduría para emprender cosas y terminarlas. Repito, espíritu, alma y cuerpo. En el área del alma, como es tan complejo para uno, ¿verdad? Como empezar de a poquito, ¿verdad? Como Sí. es en las cosas que uno ve en actitudes personales, como pedirle al Espíritu Santo que le muestre a uno en el momento. Mira, para amiga, poder- hay cosas que no hay que pedir ni al Espíritu Santo.
O sea, ¿cuándo fue la otra que te pusiste bien brava, ponete? Tú, no digas más, no más, porque hace 10 minutos. O sea, pero entonces, mira, pues, ay, o sea, uno mismo se conoce. ¿Hace cuánto tiempo no sonrío? Bueno, ¿por qué? Que perdí la razón por sonreír. La única razón para no sonreír sería que la placa se le cayó, hombre. Pero si no, hay que sonreír, hombre. Pero entonces va, ¿cuándo fue que me enojé? Ok, ¿por qué? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Quién manda mi alma? ¿El espíritu o la carne? Pues ahí vas viendo, o sea, no vendas, Señor, ilumina. Hay gente que dice que me revela el espíritu. Nosotros sabemos dónde nos hace falta. Nosotros sabemos dónde está nuestra tibieza, dónde está nuestra debilidad. Yo quiero ver la Biblia. Bueno, ¿hoy qué hice? Nada. Entonces, ¿qué te falta ahí? Disciplina y asignación de recursos, o sea, de nuestro tiempo. Así como yo creo, bueno, pues a mí me alegra pues que ustedes hagan su esfuerzo de venir acá, está excelente. Y tienen su recompensa, de parte de Dios la tienen, ¿verdad? Pero digamos, así como esto, pueden tomar, llego a mi casa a las 10, ¿ok? De 11 a 12, en lugar de ver el final de Mario Almada, en la muerte de un soplón. Esto es antes del tiempo de Byron. ¿Te acordás vos, Oscarito? Esas eran lo máximo. Antes, era que antes, esos también eran mojados, entonces, ¿o no? ¿O qué eran esos? La mafia. Pero digamos, en lugar de perder tiempo. Yo no digo que no miren tele, miren, yo no miro que no miren, Facebooken, denle, yo no miro que no YouTubeen, denle, pero apliquen tiempo también para su crecimiento espiritual. Mire, la gente, el problema que tiene a nivel mundial, creo yo, no teniendo mundial, pero en la mayoría de países, Guatemala específicamente, no invierten en su educación, no invierten en leer. Por ejemplo, una hermana me decía, ¿qué opinan? Aquí terminamos. Antes nos queda un poquito. Hermano, fíjese que ahora no puedo leer la Biblia, hermano, no puedo leer. ¿Por qué? Es que fíjese que la letra, usted, muy chiquita la letra. Y hace un tiempo, hace 10 años, es que esa me la regalaron. Me la regaló mi primer pastor, y entonces le tengo un amor a la Biblia, pero no la puedo leer. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ir al oftalmólogo. Que use lentes, es que me quita. O que me quita pegue, decía la hermana, vaya encima. Vanidosa, ¿va? Entonces, no, hombre, entonces, vaya, se la regaló su pastor, está bien, excelente, y téngala. Compres una grandota. Entonces ya, o sea, pero a veces nos gustan las cosas demasiado fáciles, ¿va? Entonces, por eso le dijeron a José 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y al fin, al cabo, no terminó su tarea, José. No la terminó. Terrible. El gran José no la terminó. Y los lugares que él no conquistó son los que todavía Israel tiene no conquistados, que son los territorios ocupados palestinos. Increíble, impresionante. Cabal. La tierra de Jesús, que es donde está el West Bank, arriba, y la tierra, digamos, del Golán Strip, o sea, la franja de Golán, donde está Palestina, es Filistea. Esos lugares que no conquistó Josué todavía están pendientes de conquistar por Israel. O sea, hay cosas de que Dios nos mandó y nos dio poder para vencerlas. Si no lo vencemos, nos van a vencer tarde o temprano. Porque Dios nos dio, la Biblia dice, porque yo les he dado un espíritu de poder, no de temor. Pero la gente, no, es que a mí me da miedo. Entonces ahí tenemos que comenzar a ver. Nosotros sabemos dónde nos han pegado, hombre. Dónde el enemigo nos ha derrotado. ¿Va? Verde. Ya estaba llorando. Irma iba a llorar ahí. Ok, entonces, espero que el Señor nos anime, porque Dios, hay un ánimo de parte de Dios, ¿verdad? Ánimo, hijitos, decía. Ánimo, hijitos. Estén en paz. Pero oiga, emprendamos cosas. Póngase otra. La Biblia muy largo, va. Pero apréndase, ¿qué tal si se aprendiera un salmo?
un proverbio. Hace que leerlos a cada rato, tiene 31 capítulos, o sea, en un mes ya se lo leo. Si lee uno, ¿ah? Pero digamos, aprenderse salmos. Antes los viejitos estarían un montón de salmos. Ahora, salmos, ¿dónde queda? A ver, en el índice, ¿va? A, B, C, va, la. Bueno, miremos otro poquito, pues. Lo que les dije, el punto es, lo que Dios nos dé para vencer y no venzamos, no lo va a quitar. Mire, el plan de David era bueno. David tenía un plan. ¿Cuál era el plan de David que nunca pudo hacer? El templo. El templo. Y Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 1 dice, entonces David dijo, aquí estará la casa de Jehová Dios. Aquí estará el altar del holocausto para él. O sea, él se imaginó. Él dijo, aquí va a estar ¿estará bonito o no? Es precioso, porque él se recordaban del primer templo. Digo, yo soy el rey David, yo soy el dulce cantor de Israel, yo soy el amado de Dios. Dios me ayudó para vencer a Goliat. Primera de Crónicas 22:1. Primera de Crónicas 22:1. Entonces, bueno, okay, entonces él tenía su plan, estaba bonito, ¿no? Estaba maravilloso la reconstrucción del templo que habían querido siempre los israelitas. Pero, ok, entonces, Primera Crónica 22:5. Eso lo leo para que nos dé tiempo a terminar. Entonces dijo David, mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los países. Yo pues haré los preparativos para él. Y antes de su muerte David hizo muchísimos preparativos. Qué lindo hay acá. Que antes de morir él lo dejó. Le dejó preparado todo. Mire, ¿qué sería eso? Nosotros que somos Herencia. papás, dejarles una herencia. El testamento, todo En orden también. todo en orden. O sea, y dejarles también los sueños espirituales. Transmitirle los Sí, Las bendiciones también. sí, o sea, entonces eso, David dijo, bueno, yo quiero hacerlo todo, pero entonces Dios le dijo, no, tú no lo harás porque tú has derramado mucha sangre. Bueno, mi hijo entonces, y hizo muchísimos, y si la Biblia dice muchísimos, es porque era muchísimos, ¿va? Entonces la pregunta hoy por hoy, ¿qué les hemos transmitido a nuestros hijos nosotros para emprender las cosas espirituales? Miren, un ejemplo, y terminamos acá. Había una hermana que siempre había querido cantar. ¿Está bien o está mal? Está bien. Entonces, miraba a su hija y le decía, amiga, ay, yo como quisiera que tú cantaras. Y yo, mira, mis sueños es que tú cantes. Ay, no me gustan las cosas que me gusta cantar, pero en otro lado, un karaoke. Bueno. Y pues siempre le transmitía eso. Y la mamá murió. Entonces, pues la comenzó a extrañar más que antes, porque nunca la valoró. Y ese es un pago que todo el que no valora va a sufrir. Eso es así. Entonces ella quiso comenzar a cantar por el sueño de su mamá. Entonces le dijeron, bueno, sí, pero tienes que venir. Tú no venís. Bueno, por su mamá lo logró. Y cuando cantó, ay, se puso a llorar. Y pues, tanta emoción, pero nadie sabía, vaya, a nadie le importaba, ¿verdad? Pero entonces eso es que nosotros logremos meter la semilla. Porque incluso su mamá nunca vio a su hija cantar. Nunca. Pero la semilla, ella se murió creyendo que no había servido para nada. Pero todo lo que Dios comienza, bajo esa perspectiva, como Dios, lo que comencemos nosotros en otros, que sea de Dios, va a dar su fruto en su tiempo también. Así como está la promesa, va, que estoy convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros también la terminará hasta el día del Señor. Entonces, hagámoslo. Si miramos que a los hijos andan a veces medio sueltos, nunca hay que ponernos a la par carne contra carne, sino el Espíritu es el que va a vencer a la carne. Pedirle a Dios, clamar a Dios, ser luz, o sea, que vean nuestro testimonio.
Pues, por eso la Biblia dije el domingo, ¿verdad? Padres, no airéis a vuestros hijos, porque a veces los papás se pasean en los hijos, ¿verdad? Porque no tienen la gracia de la unción. Bueno, pero no son ustedes. Yo sé que ustedes son... Bueno, oremos pues. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pido que nos ayudes a lograr terminar las cosas, Señor, que hemos comenzado y hemos abandonado, o hemos incluso disminuido el esfuerzo espiritual para terminarlas, Señor. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de administrar nuestro tiempo, Señor, nuestra forma de búsqueda de la santidad, nuestra forma de lo que oímos, de lo que vemos, Señor, con quién compartimos. Te pido que nos ayudes con tu Espíritu Santo a lograr, a comenzar a decir consumado es esto, consumado es, Señor, para que podamos avanzar en una forma que te agrade a ti. Y al mismo tiempo para emprender, Señor, a dedicarnos, Señor, a estar conscientes de que el tiempo es final, que el tiempo es corto, para comenzar a hacer muchas cosas y logremos terminarlas con tu ayuda, Señor, pero sabiendo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.